¿Saben ustedes qué significado tiene este viejo refrán? Los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, siempre en un hogar o en una familia se dan cosas que no son buenas ni agradables. Más bien quisiéramos que las cosas no fueran así, ¿no? Sin embargo, como la vida está compuesta de cosas dulces y cosas amargas, tenemos necesariamente que admitir aquellas cosas que no nos agradan. ¿Qué hacer entonces cuando algo desagradable ocurre en una familia? Pongamos un ejemplo. Un hermano le presta dinero a otro y cuando llega el tiempo estipulado para que le devuelva lo que le prestó, su hermano le dice que no puede pagarle porque los negocios no marchan bien. Este tal vez sea un pretexto para no pagar en la fecha señalada, pero esa es la respuesta que le da. ¿Qué hacer en esa circunstancia? ¿Debe llevar acaso a su hermano ante una autoridad para obligarle por la fuerza de la ley que le devuelva su dinero? Aquí es donde entra en acción el refrán: los trapos sucios se lavan en casa. No hay por qué llevar los problemas domésticos fuera de la casa. Lo correcto en estos casos es buscar al padre de familia o de pronto algún pariente cercano y de buen juicio para que intervenga. Lo correcto en estos casos es buscar a alguien para que juzgue y para que dirima en esa situación y de esta manera poner fin a este pleito familiar dentro de la misma familia. Y uno de los grandes problemas que tenía la iglesia local en Corinto era que algunos hermanos, impulsados por la fuerza de la carne, impulsados por esa inmadurez espiritual que tenían, en lugar de tratar los problemas que tenían unos con otros en esa congregación, los llevaban ante las autoridades para que ellos resolvieran sus diferencias. Y esto no estaba bien, porque de esta manera los cristianos terminaban acusándose entre sí delante de autoridades, y esto obviamente no daba un buen testimonio para el Evangelio y la causa de Cristo. Esta mañana, y a la luz de la palabra de Dios, vamos a establecer algunas recomendaciones para el tratamiento correcto en este tipo de situaciones. Dios había enseñado a los hebreos para que resolvieran sus diferencias entre sí. Existía inclusive un estatuto para todos los israelitas que si uno de ellos tenía causas contra otra persona, no debían proseguir este asunto ante los gentiles. Los judíos más bien tenían que resolver todas sus disputas civiles ante sus propios tribunales. De la misma manera que un cristiano no debe de tratar los problemas de las congregaciones ante las autoridades civiles. Por costumbre, el ocuparse de pleitos unos contra otros fue parte de la sociedad griega. Algunos autores inclusive califican a los griegos como gente naturalmente litigiosa. Sabían que los tribunales eran una de las formas de entretenimiento más comunes que habían entre los griegos. Era una de las maneras más comunes de andar entreteniéndose, poniéndose en litigios y todo eso. Y dado que Corinto era una ciudad griega, no es de sorprendernos entonces que la congregación, la gente de esta congregación, trajera consigo a la iglesia esa tendencia de tomar parte en pleitos. Pablo, completamente abrumado de tal conducta, les hace 3 preguntas importantes. Veamos la primera pregunta. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, el versículo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, ¿cómo se atreve alguno de ustedes que tiene pleito contra otro pedir justicia a los jueces paganos y acudir a las cortes paganas en vez de acudir a otros cristianos para determinar quién tiene la razón? Esa era la pregunta que se estaba haciendo el apóstol.
Y el apóstol, es más, fíjense cómo lo expresa, nos dice que algunos tienen la osadía o el atrevimiento de buscar en jueces entre personas que inclusive no son de la misma fe, en lugar de resolver estas cosas entre los propios cristianos. Y en verdad esta era una osadía, porque se están trasladando problemas que son domésticos, se están trasladando fuera de la congregación, buscando jueces para resolverlos, cuando estas son cosas que tranquilamente pueden ser tratadas entre los mismos cristianos. Hermanos, la iglesia es una familia, ¿sí? Y si alguna vez, estoy seguro que si alguna vez se presenta algún problema entre los miembros de su familia, no esperar que su vecino lo arregle. Entre los mismos miembros de su familia tratarán de arreglar el problema, ¿sí? No hay por qué entonces, si hay un problema entre los miembros de una congregación, trasladar estas causas, estas cosas a las autoridades civiles, porque eso no es lo que recomienda Dios. Los problemas de la iglesia deben de ser resueltos por la propia iglesia. Veamos la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo, que está puesta en el versículo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Fíjense, aquí hay una frase muy interesante, dice, ¿o no sabéis? Esa frase, ¿o no sabéis?, se refiere a que había verdades importantes que ya los de Corinto sabían, pero que habían sido desatendidas, no las habían tomado en consideración. En otras palabras, parece ser que los corintios ya habían olvidado lo que los santos en alguna ocasión habían dicho, y que era que todas las cosas debían de juzgarse dentro de la misma congregación. Y el apóstol Pablo menciona, ¿o no sabéis que los santos deben juzgar al mundo? Y la pregunta aquí es, ¿cuándo los santos juzgarán al mundo? Leamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 22. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, los santos, o sea, los creyentes, participarán de los juicios que se darán en el mundo en aquel gran día, ¿no? Cuando Dios va a juzgar a los hombres. Y veamos entonces la reflexión que hace el apóstol Pablo. Si los santos van a participar en los juicios que son indudablemente de clases muy superiores, imagínense, ¿por qué entonces no pueden tratar asuntos más pequeños como son los problemas o diferencias que existen entre los cristianos? Algún día nosotros vamos a juzgar el mundo. ¿Por qué no podemos resolver problemas pequeños como los que tenemos ahora? Pablo considera, de una manera insistente, que es un error llevar estos problemas de la iglesia ante autoridades seculares en vez de resolverlos entre ellos mismos como sería lo sensato y lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque obrar de esta manera es, como lo estamos viendo, contrario a lo que el Señor determina. Veamos la tercera pregunta, que está en el versículo 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? La referencia que se hace aquí a los ángeles, sin duda, tiene que ver con los ángeles caídos. Esto es, con aquellos ángeles, aquellos seres que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados de la gloria y que están recluidos en espera del juicio definitivo contra ellos. Por esta razón, la reflexión de Pablo es también la siguiente, ¿no? Si vamos nosotros a ser parte de los que juzgan a los ángeles caídos, ¿por qué entonces no podemos juzgar cosas menores, como son todas las relacionadas con los asuntos de la familia cristiana, que están reflejadas a través de sus luchas y dificultades, las diferentes dificultades que tengan? ¿Sí? Y hay un contraste, inclusive, que Pablo establece entre la elevada condición espiritual de los creyentes y la elevada condición espiritual que tienen los ángeles.
Fíjense lo que dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, ¿no?, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son servidores de los creyentes. El apóstol le asegura a través de estas preguntas que parte de las actividades que tiene que tener la iglesia es resolver los litigios que se presentan entre los creyentes, ¿sí? Y en otras palabras, no debería de dejarse que estas cosas sean juzgadas por aquellos a los cuales un día nosotros mismos vamos a juzgar. Bien, ¿cuál es la recomendación que se da para estos casos? En primer lugar, la recomendación que se da es buscar a algún hermano sabio en la congregación. Fíjense lo que mencionan los versículos 5 y 6 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Los versículos 5 y 6 dicen así: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Cuando surja un problema entonces entre los cristianos sobre las cosas de esta vida, en vez de acudir a jueces paganos, se recomienda buscar a algún hermano sabio en la congregación. Y esta es una sugerencia sensata, ¿no? De hecho, queridos hermanos, las iglesias organizadas tienen grupos directivos que los presiden. Aquí hay un cuerpo administrativo, por ejemplo, ¿sí? De tal forma que cuando se presenta alguna diferencia entre los hermanos, cuando se presenta un caso difícil dentro de la ley del Señor, lo indicado es buscar a este grupo de hermanos, que generalmente están presididos por el pastor, y llevar ante ellos la situación que tienen entre manos, el problema que está sucediendo. Este es el proceder correcto, ¿sí? Y es lo que normalmente, regularmente, hacen muchas congregaciones cristianas para resolver los problemas que suceden dentro de la grey. Y de esta manera evitar que las cosas se trasladen, que las cosas que se dan dentro de la casa del Señor se trasladen fuera de la iglesia, con los efectos que normalmente son fáciles de predecir, ¿no? Además, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad juzgar a los pecadores que están dentro de la iglesia. Así lo señala el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios. Miren lo que dice en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 12 dice: pero, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hermanos, es nuestro deber juzgar a los pecadores que ya están dentro de la iglesia. Pasar por alto esta recomendación es una falta, ¿sí? De hecho, ya el mismo caso que se presenta al tener pleitos, la misma situación que se presenta al tener pleitos, y es una falta para los corintios, ¿sí? Y cuando se llevan esta disputa ante las cortes judiciales, sin importar quién gane el pleito, en realidad todos sufren, ¿sí? Entonces veamos cómo está expresado este versículo, el versículo 7, hermanos, de la primera carta de Pablo a los Corintios. Yo lo voy a leer y voy a leer cómo está expresado en otra versión. Miren lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice así: en realidad, ya es una falta, una grave falla, el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Además, queridos hermanos, en este versículo que hemos leído, en el versículo 7, Pablo les está diciendo a los corintios, con toda franqueza, que no hacer caso a esta recomendación, a esta sensata recomendación de buscar a un hermano, un grupo de hermanos sabios,
es una falta ya, porque se está desobedeciendo lo que es el correcto hacer. Y se están obviamente dando pasos equivocados, tratamientos equivocados para tratar de resolver un problema doméstico. Y esto también es lo que se recomienda en las familias, como principio de conducta inclusive. Si hay un problema dentro de la familia, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar entre los miembros de la familia, ¿sí? Caso contrario, cualquier otra actitud, es decir, el hecho de llevar un problema fuera de los linderos de la familia, se considera una equivocación, un error, que no puede ni debe pasarse por ahí. ¿Qué también se recomienda? Sufrir el agravio. Volvamos a leer los versículos, el versículo 7 y también el versículo 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los pleitos entre cristianos, hermanos, son de origen carnal, y las medidas que se toman para poder superarlos también tienen estas mismas características. Normalmente, cuando no se acude a instancias superiores para resolver un problema de este tipo, ¿cuáles son las medidas que se toman? Los hermanos comienzan a portarse de una manera indiferente, comienzan a mostrar orgullo, o a la final aplican la regla de que hay que pagar con la misma moneda. Es decir, las medidas que se toman para resolver estos problemas también son de origen carnal. Si una persona ha cometido o ha hecho un agravio contra otra persona y ambos son miembros de una congregación cristiana, si este agravio va más allá de lo superable, el apóstol recomienda en estos casos sufrir el agravio, ¿sí? Pero en ningún momento trasladar estas cosas a autoridades seculares por el escándalo que esto significaría. Es más, también nuestro maestro nos enseña a soportar la injusticia. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, los versículos 39 y 40. Mateo capítulo 5, versículos 39 y 40. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, siempre será mejor sufrir el agravio que llevar un problema, un conflicto, una disputa, una pelea ante un hombre que no es de la misma fe, para que juzgue y dictamine sobre esa situación o ese problema que sacamos. En otras palabras, hermanos, es mejor sufrir pérdida que estar continuamente peleando. Y también es mejor sufrir una pérdida material antes que sufrir una pérdida espiritual. Ahora, Pablo también menciona que hay algunas cosas que no debemos ignorar nosotros como cristianos. Y una de las cosas que no debemos ignorar es que los que actúan de esta manera contraria, de una manera contraria a la justicia, los que maltratan a sus hermanos, no heredarán el reino de Dios. Nuestra herencia es el cielo, hermano. Y esta herencia es para los hijos fieles, fieles de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para señalar algunas cosas, hermanos, que tal vez estaban practicándose en aquella iglesia, el apóstol pasa a dar una lista de actividades pecaminosas que están mencionadas en los versículos 9 y 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, en lugar de llevar alguno de estos problemas pecaminosos ante las autoridades civiles para que le den la solución que de pronto se están buscando, el apóstol de manera categórica dice que quienes practican tales cosas, todas estas cosas, ya están sentenciados por Dios y no necesitan ningún juicio adicional, ya están sentenciados por Dios. Ninguna de las prácticas pecaminosas que hemos mencionado aquí necesitan de juicio alguno, por cuanto ya está decretado, no heredarán el reino de Dios. Ya está juzgado. El apóstol Pablo, sin embargo, reconoce y hasta subraya que algunos de los pecados que están señalados en esta lista fueron inclusive practicados por personas que ahora formaban parte de la iglesia local en Corinto. Miren lo que dice el versículo 11 de la primera carta de los Corintios, capítulo 6. Primera los Corintios 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las palabras, cuando ya estos hermanos o cuando cualquier persona ha abierto su corazón a Cristo, Él cambia su vida por completo, ¿sí? Y entonces abandonan estas prácticas para vivir una vida cristiana, acorde a lo que el Señor manda, ya dispuesto. Esta frase que ustedes ven ahí, y estos eran algunos en otro tiempo, es una frase que en las cartas de Pablo se da en repetidas ocasiones. Y veamos un ejemplo de eso. Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Colosenses capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, queridos hermanos, si alguno de estos pecados mencionados en algún miembro de esta congregación aparecía, el apóstol dice que aquellas personas, en otras palabras, no son convertidas. Si a un hermano repite esta situación es porque el hermano no es una persona convertida. Y si continúan esas prácticas, serán excluidos del reino de Dios. Bien, es interesante observar cómo en los versículos que hemos leído, los últimos versículos del 9 al 11, hay un contraste que menciona el apóstol entre aquellas personas que están excluidas del reino y los que obviamente ahora son creyentes y van a pasar la gloria con el Señor. Antes habían de esos que ahora son creyentes, estaban excluidos del reino de Dios, o sea, habían sido juzgados por Él, pero a raíz de que aceptaron al Señor, fíjense que hay tres cosas interesantes que el apóstol Pablo señala. Dice en el versículo 11, ya habéis sido lavados, ¿sí? Y esta es una referencia a la limpieza con la sangre preciosa del Señor. Ya habéis sido santificados, también dice, es decir, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado a ser sus hijos y por lo tanto hemos sido separados para Dios. Ya habéis sido justificados, dice, y esta justificación es hecha por el mismo Dios, porque Él es quien justifica. Con esto, con todo esto, quiere decir el apóstol que quienes integran ahora la iglesia de Corinto ya han sido juzgados por la gracia de Dios y han sido justificados en su presencia. Ahora, también hay algo muy interesante que menciona aquí, ¿no? Que debemos nosotros aprender a leer entre líneas. Es tan glorioso el cambio que se ha producido en nosotros cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay un cambio completo, ¿no? Entonces como que suena bastante incongruente el hecho de que regresemos a cometer estas cosas, ¿no? El hecho de que retrocedamos nuestra vida, echemos marcha atrás. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22.
Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 22. Mire cómo compara Pedro a aquellas personas que de pronto, habiendo aceptado al Señor, regresan a cometer sus pecados. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Esa es una persona esa es la comparación que se hace de una persona que ha aceptado a Cristo, supuestamente, y regresa a pecar. Bien, hermanos, en esta mañana hemos dado algunas recomendaciones acerca de cómo tratar los litigios que hay entre los incrédulos. Aparentemente habíamos visto que habían llegado noticias al apóstol Pablo de que los creyentes en Corintios estaban procurando resolver sus pleitos ante el sistema legal griego, pero que era pagano. Y el litigio, decíamos también, que estaba muy en boga entre los griegos. En cambio, Pablo, por su trasfondo judío, insistió en que las iglesias cristianas tuvieran sus propios medios para resolver todos los problemas que existían entre sus miembros. Y esto es así. El hecho de que los judíos puedan tener sus propios mecanismos para poder resolver sus problemas era así porque el gobierno romano permitía que los judíos tengan su propio sistema legal dentro de sus congregaciones para estos fines. Parece ser que Pablo no menosprecia el sistema legal de los paganos como tal, como que si de pronto fuera un sistema en el cual no se administrara justicia. Lo único que no le parecía a Pablo es que no era factible compartir, no le competía a estos jueces paganos juzgar los pleitos que se daban entre hermanos cristianos. Esto más bien, según Pablo, debían resolver sus diferencias dentro de la familia de Dios y evitar así pasar por tantas vergüenzas por las demandas que se ventilen en tribunales seculares. Yo les hago una pregunta: ¿hay alguna diferencia entre estar juntos y estar unidos? Hay otro refrán también que dice juntos pero no revueltos, ¿no? ¿Sí? Considerando esta pregunta, alguien alguna vez hizo lo siguiente para poder ilustrar que en realidad hay una diferencia entre estar juntos y estar unidos. Para poder ilustrar, cogió dos gatos y los amarró por la cola, ¿sí? Y los colgó en un tendedero de ropa. No vayan a hacer esto, no sé los resultados que vayan a pasar, pero aquí justamente se pudieron observar las diferencias que se da entre estar juntos y estar unidos. Los gatos estaban juntos, obligados, ¿no? Porque por sus colas estaban amarrados. Pero de ninguna manera se podría decir que estos gatos estaban unidos. Al contrario, se pusieron a reñir y a rasguñar por largo rato. Pensando en este mismo cuadro, nació alguna pregunta, ¿no? ¿Sucederán cosas similares en la iglesia? ¿Sucederán cosas similares en esta iglesia? ¿Habrá de pronto casos de iglesia donde los hermanos estén juntos, pero no están unidos? Indudablemente las hay, ¿no? Y cuando en el mundo se ve este tipo de iglesia, cuando de hecho los inconversos ven este tipo de iglesia, se preguntan si realmente estamos sirviendo a un Dios de amor. Es la primera pregunta que les hace. Cuando los hermanos nuevos observan que dentro de una congregación hay pleitos, se desaniman. Por eso es que Jesús oró tanto para que nosotros tuviéramos la misma unión que Él tenía con su Padre. Porque esto es algo muy importante, hermano. Las divisiones en la iglesia han sido un problema no solamente ahora, desde el comienzo de la iglesia, desde la iglesia primitiva. Así que antes de preocuparnos de los pleitos, de cómo resolver un litigio, preocupémonos por la unión de esta iglesia, hermano. Dios nos está llamando a proteger la unión de su pueblo. Él nos llama a recordar que es Él quien nos va a juzgar, que a Él le servimos y que por Él debemos estar unidos. Hermanos,
el mundo está perdido sin Cristo. No dejemos entonces que las divisiones, las disputas por cosas insignificantes nos separen los unos de los otros. Caminemos más bien en unión para que el mundo pueda ver el amor de Cristo reflejado en nosotros. Y si de pronto hay disputas, hermanos, si alguien insiste en estar en problemas con el hermano en algún litigio, sigamos la recomendación del apóstol Pablo de no ventilar nuestros asuntos ante jueces paganos. Más bien resolvamos nuestros asuntos, lavemos la suciedad sin involucrar al mundo, hermano. Lavemos nuestros trapos sucios aquí en casa. Recordemos que algún día nosotros participaremos en el juicio del mundo. Por otro lado también, hermanos, ¿cómo nosotros seremos capaces de permitir que la mente reprobada del mundo, es decir, aquellos que lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno, juzguen nuestros actos? ¿Por qué permitir esto? Si permitimos esto, estamos pisoteando el nombre de Cristo. Que el Señor nos ayude a mantener siempre unida esta congregación, y en el caso de haber disputas, que nuestro Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para resolver nuestras diferencias dentro de la misma congregación. Amén.